¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes. Bien, la siguiente presentación fue dada en uno de los coloquios que organiza la Academia de Humanidades en Upita hace aproximadamente 4 o 5 años, y es uno de los temas que acostumbramos a investigar. Dada la lectura que hice de sus trabajos respecto al hecho de irlos conociendo en ese primer examen o primer intercambio de conocimientos, o sea, de conocerlos a ustedes en cuanto a su personalidad, observé con detalle que tienen características inherentemente similares a los ingenieros de antaño, a los que le han dado un gran brillo a la profesión, dado que el vocablo ingeniero, ingeniare, engine, es de ingenio. Y al observar con detalle sus personalidades, hay una gran cantidad de ingenio potencial en ustedes. Y una de las cosas que se han ido institucionalizando o se han ido haciendo, se han ido perfeccionando, que es la palabra clave, respecto a gente que son los primeros en ir sistematizando la inventiva y el desarrollo tecnológico que producen los ingenieros, pues fue finalmente Thomas Alva Edison. Con él podemos considerar que es, si no el primero, de los primeros ingenieros en sistematizar su ingenio de manera tal que éste sea frecuente y sea fecundo. No es lo mismo considerar un invento y ser un buen inventor que ser un empresario de la innovación tecnológica. De ahí que justamente en este coloquio recuerdo bien que tanto la maestra Laura o doctora Laura Flores Negrete, y posteriormente la van a tener como profesora, también ella investigadora, pero más que nada de la parte de lo que es el patentamiento. Y en el caso de nosotros, pues somos investigadores más de lo que es innovación, transferencia tecnológica y todo lo que implica dotarlos o pulir las habilidades que de por sí ya trae un ingeniero, pero que en Upita más que en otro lugar necesitamos irlos encauzando hacia el lado ingenieril, ir inventando cosas más allá de descubrirlas. Entonces la idea clave de lo que viene siendo esta presentación fue la transferencia tecnológica, la comercialización y la propiedad intelectual, pues, de los desarrollos tecnológicos. Vamos a observar justamente que una cosa es transferir, otra cosa es comercializar, y quién finalmente se tiene que quedar o se podría quedar con la propiedad intelectual. Y, obvio, los desarrollos tecnológicos que merecen la pena comercializar. Finalmente, conclusiones. ¿Por qué lo hicimos? ¿O por qué esto en un momento dado partió de ser y parte de nuestras investigaciones a ser justamente presentado? Y una de las causas es, pues, justamente el hecho de que la gente también se dé cuenta que somos los ingenieros, que nos hace diferentes de los científicos. ¿Por qué ser ingeniero en una nación como México implica algo más y algo con un peso específico mayor que cualquiera de las demás profesiones? Y no es por menospreciarlo, ¿no? Pero hasta la misma señora jefa de gobierno, únicamente jefa de gobierno en Alemania, la doctora Merkel, hasta ella misma dice: para que esta nación siga siendo la locomotora europea, la que lidere a la innovación, necesita 1,5 millones más de ingenieros. Lo digo en 2011, 2012. Y no es mentira escuchar
la cantidad de jóvenes que posteriormente a la crisis de 2008 en España, en vez de estudiar inglés como lengua o como segunda o como tercera lengua, porque hay unos que son nativos catalanes o son gallegos o son vascos y su lengua materna pues es catalán, vasco o gallego, y la segunda lengua pues es el castellano, y la tercera lengua dejó de ser el inglés, porque ya también se vislumbraba la separación del Brexit famoso. Entonces dijeron, bueno, ¿con quién vamos a comercializar? ¿Dónde podríamos trabajar? Y una buena parte, por tener familia o por la cercanía, optaban por el portugués, pero otro tanto más por el francés, y empezó a haber un boom de lo que implicaba estudiar alemán. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte, o una buena parte, de los mejores graduados españoles, su deseo es ir a Alemania. ¿Por qué? Pues porque la señora Merkel lo solicitaba. Entonces, para aproximarse al maravilloso mundo de la tecnología, basta con ver una película de efectos especiales. Y digo, hay una buena cantidad de ingenieros trabajando haciendo efectos especiales, tanto desde el tangible, como es tener un actor y hacer trabajo justamente en los sets, como intangible, ¿no? Hacerlo de manera digital, ¿no? Obvio, ¿no? Ya existe la licenciatura en animación digital, ya existe la licenciatura en medios tecnológicos, ¿no? Entonces, ya no es necesario pues pasar por una ingeniería completa pues para justamente adentrarse y desarrollar el mundo de la animación digital. Bueno, entonces, para aproximarse al mundo y complejo tecnológico, basta con ver una película de efectos especiales, como también viajar por la red interconectada, o inspeccionar los mecanismos de un auto de nueva generación, o admirarnos de la nanotecnología. Vale decirlo que la UPITA tiene una especialidad en su posgrado en cuestiones nanotecnológicas. Y para la gente que acostumbra ir al CENLEX, en la parte de atrás, ¿no? Después del gimnasio está el centro nano. Entonces ahí se estudian posgrados también en nanotecnología, se dan servicios incluso de esa tecnología. Y cuando en nuestro existir cotidiano utilizamos innumerables y novedosos productos e interactuamos con estos, nos beneficiamos de estas conquistas tecnológicas. ¿Productos de quién es? De la mente de un inventor, que las más de las veces es ingeniero. El proceso tecnológico primero se diseña, que es lo que tenemos que aprender a hacer ustedes que apenas empiezan en UPITA, y posteriormente se transforma. O sea, aún a pesar del confinamiento y que mucho de lo que teníamos que hacer de manera tangible se tiene que hacer simulado, se tiene que hacer un diseño casi llave en mano, ¿no? Que es casi para decirle a alguien que sabe manufacturar, mira, tienes que hacer todas estas piezas con estas especificaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el diseño tiene que llegar a ese final. Gran parte de lo que se hace en trabajo en Terminal 1 es justamente el diseño conceptual, el diseño de detalle. Ya no es nada más voy a hacer una lámpara, sino cuánto va a consumir, qué espacio va a abarcar, cuánto va a iluminar, cuántos lúmenes, cuántas pilas puede contener, cuánto va a pesar, cómo lo voy a hacer, en qué máquina de soplado de plástico lo voy a hacer, o el primer modelo lo voy a hacer en impresión 3D. ¿Cuánto costaría hacerlo? Todo eso inclusive se tiene que ver en trabajo terminal. ¿Cuánto costaría llevarlo a cabo? Entonces, en el proceso se diseña primero, se transforma. Todo ello al implementar las respuestas que facilitan o satisfacen, ¿no? Facilitan la satisfacción de las necesidades, incorporar propuestas para mejorar procedimientos de trabajo y hacer más confortable el medio, o simplemente complacer deseos. Entonces, para el proceso tecnológico tenemos conocimiento empírico, ¿no? Conocimiento teórico, conocimiento tecnológico y conocimiento científico. Y aunque ustedes no lo crean, todos estos conocimientos los tenemos que adquirir como ingenieros, ¿no? O sea, nosotros somos más holísticos, integradores. Tenemos que tener una visión panorámica de todo ello, ¿no? Ya la gente científica pues se enfoca únicamente en esto. Nosotros como ingenieros creamos conocimiento técnico, tecnológico,
Y de la gente que está en las líneas de producción, pues tenemos conocimiento empírico. Todo ello, ¿no?, se conjunta y se conjuga con la investigación de mercado, y una vez que tenemos un producto que satisface necesidades, podemos transferirlo, ¿no?, y eso va a provocar nuevas tecnologías disponibles. ¿Dónde nace esta investigación? Pues en las últimas 2 décadas ha habido un boom, una burbuja que ha ido creciendo, y que es justamente la vinculación. Y esta ha sido el objeto de deseo de las universidades mexicanas. Y no solamente en este tiempo, anteriormente hay una buena cantidad de exposiciones, ¿no?, de invitaciones de parte de la comunidad universitaria, de la comunidad politécnica, hacia los emprendedores, los empresarios, para que se acerquen. En Politécnico particularmente tenemos al Tecnopoli, tenemos a la UPCDE, la Unidad Politécnica para la Competitividad y Desarrollo Empresarial. Ahí mismo existen emprendedores de base tecnológica que buscan incubar en el interior del Tecnopoli y de la UPCDE pequeñas ideas, pequeños desarrollos que podrían ser exitosos. El gran problema justamente es la parte de la transferencia tecnológica. La gran pregunta es, bueno, se han celebrado cientos o quizás hasta miles de convenios de colaboración, y se han construido infraestructuras suntuosas para llevar a cabo esto, ¿no? Pero la gran pregunta que se hace Vega González, ¿no?, ¿cuál es la razón de que algo tan profundamente ansiado no obtenga resultados aceptables? La respuesta es: no basta con la pura voluntad de poseerlo. O sea, no es tan simple como que quisiera ser alguien que transfiera tecnológicamente inventos. No basta con el simple hecho de copiar estructuras de primer mundo. Entonces mando a un egresado de CIECAS o de la Facultad de Economía o de la ESE y digo: oye, ¿sabes qué? Vete a estudiar el modelo de la triple hélice, ¿no?, europeo, o de la cuádruple hélice. Son modelos de transferencia tecnológica. Vete al Parque Tecnocientífico de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Politécnica. Fíjate a ver cómo trabajan. Bueno, lo mando y hace su tesis de maestría y doctorado, y resulta que se queda ahí, o resulta que igual y a lo mejor regresa y está trabajando en el TEC. Y no es que sea malo eso, sino que simplemente hay, como en los campesinos, el agricultor, hay campos con mayor fertilidad que otros, ¿no? El argumento es que las universidades mexicanas han emprendido acercamientos con la planta productiva o con la sociedad a partir de un desconocimiento especialmente teórico y por ende también práctico de la función de vinculación. Entonces, esto en ocasiones ha pasado, y recuerdo muy bien los congresos de las expectativas de la universidad, que fueron congresos justamente que tuvieron un gran auge en los años 2000 a 2010 y que tenían sedes iterativas, y que en un momento dado en Nuevo Vallarta, un profesor nos decía: bueno, es que cuando un director, obviamente eso no pasa en Politécnico, no pasa en UPITA, cuando un director llega y escoge a su personal, las más de las veces escoge a sus amigos y a sus colaboradores más cercanos, y no sopesa ni pone en la balanza justamente gente que esté adiestrada en el medio, en el punto, ¿no? Entonces escoge a su amigo, escoge a su cuate, pero no encuentra en él a alguien que sepa del tema. Y es que justamente saber de vinculación no es algo tan simple. De hecho, se hacen maestrías y doctorados en CIECAS en ese aspecto, y puede ser que incluso la gente esté muy bien capacitada y tenga gran conocimiento de cómo hacer vinculación, pero quizás sea un tipo muy tímido, muy callado, y no pueda acercarse justamente a personas
para un momento, o para egresados que ya tengan empresa, y decirle, oye, ¿qué se te ofrece? ¿Te podría ayudar en algo? ¿Qué necesidad tienes para innovar? ¿No? Entonces igual, y no solamente es eso, sino es una falta de humildad para buscar ayudar y ser solidario con alguien más. Respecto al apartado anterior, una de las renovadas funciones de la vinculación de la universidad, porque vamos a entender la vinculación como el hecho mismo de que una unidad politécnica como PITA, como PIXA, como PIBI, pues tiene relación con gente cercana, ¿no? a su medio. Por ejemplo, puede encontrar gente de UPITA, de UPIBI, un gran nicho de oportunidad en los hospitales que están cerca de la zona, valga la redundancia, de hospitales, ¿no? De Magdalena de las Salinas. Pero la pregunta es, bueno, ¿y quién va a ir a preguntar ahí si se les ofrece algo en cuanto a implementos que pueden solucionar o podrían solucionar los investigadores en biónica, o los biomédicos, los biotecnólogos, ¿no? Entonces hay que hacer ese acercamiento. Eso también es vinculación. Vinculación es preguntarle si necesita prestatarios de servicio social o gente para prácticas profesionales. E igual, y es ellos, o son ellos los que se acercan a Politécnico y le dicen, oye, necesito maestros de inglés que me capaciten a estos médicos, o a estos ingenieros biomédicos, o a las enfermeras, ¿no? O al personal justamente de atención a la salud, ¿no? Eso también es vinculación, pero lo que nos atañe principalmente respecto a este tema, que como mecatrónicos, es cómo hacer transferencia tecnológica. Entonces, en los apartados de lo que implica vinculación, uno es que sepan cómo se hace la transferencia tecnológica, ¿no? Y por ello se entiende desde los aspectos en que una es la transferencia entre las empresas y la segunda es la transferencia entre agentes generadores de conocimiento, que son universidades, hacia las empresas, ¿no? Entonces, no solamente entre empresas existe transferencia tecnológica, sino entre universidades y empresas. Valga la expresión, hay empresas que son, y de esto es mucho de lo que se heredó de los años 90, desde los años 80 hacia acá, la gente emprendedora, la gente empresarial, particularmente del norte de México, estamos hablando de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, y después del Bajío y de la zona de Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro, que es donde está el otro gran polo de innovación, aparte del de Nuevo León y aparte del de Guadalajara. Toda esa gente en los años 80, al darse cuenta de que en ese entonces México sí era Venezuela y que sus ingresos dependían muchísimo del petróleo, dijeron, bueno, es necesario crear y fortalecer el tejido empresarial. Y no fue una iniciativa política, fue una iniciativa de los emprendedores y empresarios de ese tiempo. Necesitamos hacer de México un país que emprenda y que manufacture. Y gracias justamente a que una buena cantidad de transnacionales, tanto norteamericanas, principalmente las automotrices, Dodge, Chrysler, posteriormente Ford, Chevrolet o General Motors, empezaron a poner filiales en México y dijeron, bueno, son buenos manufacturando los mexicanos, ¿no? Y posteriormente los europeos, bueno, Volkswagen desde los años 60 ya estaba en México, Renault, los asiáticos, Nissan, ¿no? Que son particularmente los autos chicos, ¿no? Estos tres se empezaron a colocar plantas justamente en México, porque se dieron cuenta de que México era un país que tenía mano de obra barata, sí, pero también intelectual, como para poder manufacturar todo eso. Entonces, en los 80s y en los 90s México fue cambiando de ser un país bananero, de ser un país que simplemente exportaba materias primas, a ser un país que exportaba manufactura avanzada, tal vez no, pero sí manufactura básica, media y con tendencia avanzada, ¿no? Entonces, justamente
y debido al pensamiento emprendedor y empresarial, ¿no? De hecho, así es como surge el TEC de Monterrey. Va cambiando la mentalidad del mexicano, ¿no? Y a este país, en la crisis, no solamente del confinamiento, sino la anterior, que es la de 2015, cuando se habían planteado, ¿no?, en ese sexenio, grandes obras como la del tren México-Toluca y la del tren México-Querétaro, pues se tuvieron que ir cancelando algunas, pues porque, si bien es cierto, México todavía recibió una parte importante de ingresos debido justamente a la exportación del petróleo, México no cayó mucho más, pues porque ya no dependía tanto del petróleo. Entonces, cuando empezaron a dar cuenta de eso, se da, pues es que México ya no es Venezuela, ni por mucho, ¿no? Por eso tenemos que evitar eso y continuar, porque en México, como alguna vez nos lo dijo Bernardo Quintana en la UNAM, en México todo está por hacerse. Entonces está por hacerse justamente el que continuemos haciendo de México, ¿no?, un paralelo como lo que es Alemania en Europa. México es una locomotora económica en Latinoamérica, junto con Brasil. Y todos los demás, pues sí, ya empiezan a hacer sus manufacturas. Pero ¿quién de este subcontinente, de lo que es el Río Bravo hasta Tierra de Fuego, pues justamente es México y Brasil, ¿no? Y todavía aventajamos a Brasil en una buena cantidad de aspectos, ¿no? Entonces, la transferencia tecnológica es algo que tenemos que hacer como ingenieros. Aprender a transferir más hacia la industria. O sea, la transferencia es vincular a la universidad con la empresa o en la industria, de acuerdo al portal de la Universidad Austral, entonces en 2014. Y a través de la transferencia tecnológica se busca generar un círculo virtuoso, resultado de la interacción entre las actividades de investigación, desarrollo e innovación, la famosa I+D+I, servicios y formación hacia y desde el mundo de la empresa. Entonces aquí tenemos la transferencia tecnológica, de que es identificar demandas de los productores, ¿no?, y buscar justamente satisfacerlas con un esquema básico de investigación aplicada, tecnología e innovación. Esto no significa que sean los científicos de donde va a salir la idea de innovar, porque las más de las veces no es así. La innovación, y esto es como que del tirón de la demanda busca y pide innovación, y la petición va de la innovación, que busca una tecnología, y esa tecnología necesita una investigación aplicada y quizás hasta una investigación básica, ¿no? No siempre es así. Las más de las veces se necesita ingenio, creatividad y ganas por justamente hacer eso y no darse por vencidos. Los objetivos de la transferencia tecnológica, de acuerdo a la Universidad Austral, es desarrollar, transferir y recibir conocimientos a través de la concreción de diversas tareas, entre las cuales pueden tener servicios de ingeniería, asesoramiento y mejoras en la productividad, investigación de nuevas tecnologías, materiales, aplicaciones, desarrollo e innovación de proyectos, nuevos productos y tecnologías, cursos de capacitación al personal de las empresas. Muchas veces la gente en la industria tiene lo que se considera o lo que se llama ceguera de taller. No solamente en la industria, también en centros de investigación tan connotados como el CINVESTAB. Tienes al investigador duro y dale investigando y buscando la solución a un problema en específico, pero está tan metido en eso, y como su conocimiento es muy vertical, y como gran parte del día está metido en eso, y sus ideas y todo lo que concierne a su vida está orbitando alrededor de ese problema, no puede ver más allá de sus narices. Y por eso el CINVESTAB, particularmente hablando, porque esa es su tendencia, el CINVESTAB significa Centro de Investigación. Eso es su primer objetivo, Centro de Investigación, y su segundo objetivo, dice su nombre, Centro de Investigación y Estudios Avanzados, lo que implica que la tarea principal del CINVESTAB es investigar, y ya si le da tiempo, o como segundo objetivo, es formar gente
de maestría y doctorado. Pero lo primero es investigar. ¿Y por qué recibes gente de maestría y doctorado del CIMBESTAB? Pues porque las más de las veces sucede que el gran investigador, el connotado investigador, el encumbrado investigador no puede ver más allá del problema que está resolviendo y necesita de la visión fresca de un joven, porque crean que las más grandes aportaciones y las más avanzadas las más avanzadas aportaciones que hace un investigador es entre los 25 y los 55 años de edad, y posteriormente pues ya puede, si se mantiene fresco, si se mantiene verde, seguir dando aportaciones impresionantes. Pero es justamente el pensamiento divergente de un joven de 25 años, graduado de UPITA quizás, o de alguna otra escuela, que llega con el investigador y le dice: oiga, ¿y por qué no lo resuelve por lógica difusa? Y el investigador, que es el non plus ultra del control clásico, dice: a ver, dime de qué va eso. Y le explicas, y resulta que él no había pasado por su mente eso. ¿Por qué? Pues porque él nació, creció y se ha criado en el control clásico, y a lo mejor él es el non plus ultra del control proporcional, integral y derivativo, y para él no existe otra cosa más que eso, y llega alguien y le dice: lo puedes resolver por lógica difusa o por redes neuronales. A ver, plantéate la solución, ¿no? Y si no es necio, los va a escuchar, y si no es necio, se va a colgar de su propuesta, y a lo mejor resulta eso justamente, ¿no?, siendo una propuesta bastante significativa. Bueno, acá en la parte derecha tenemos modelos de innovación y cómo es que se va dando justamente el efecto de la transferencia tecnológica. Y las actividades de transferencia pues implican generar proyectos sinérgicos entre la universidad y las empresas industriales, prestación de servicios de ingeniería y consulta para la solución de problemas puntuales de las empresas, desarrollo de nuevas tecnologías por medio de la investigación y desarrollo, proporcionando formación al personal de las empresas basada en el conocimiento obtenido por el contacto con la problemática de estas, ¿no? Entonces aquí tenemos ya modelos dados de transferencia tecnológica, modelos de vinculación, el Estado, la universidad y la empresa, ¿no? Y aquí en esta parte aparecen las spin-off, pequeñas empresitas de empresas de base tecnológica. Gente que en un momento dado estudió su posgrado en alguna universidad o en el CIMBESTAB y dice: oiga, le dice el investigador, si usted conoce a más personas que tengan este problema, yo puedo ir resolviendo el problema que tenga. Que necesitamos evitar la merma en alguna empresa, que necesitamos mejorar su productividad, que necesitamos reducir las pérdidas que tenemos, necesitamos, y te tienes que ir justamente cambiando y observando qué necesitan, por qué ya no funciona esto, cómo se puede mejorar, cómo puedo incrementar, ¿no? Eso en esencia es transferencia tecnológica. Áreas de transferencia: áreas de productividad, la área de mecatrónica y automatización industrial, área de calidad y metrología. Y en los parques de transferencia tecnológica pues deben de haber laboratorios de metrología, en la UPITA hay uno, de mecatrónica y laboratorio de productividad, ¿no? Mucho de esto también, lo que es transferencia tecnológica, es materia de estudio del ingeniero industrial, del economista, ¿no? Gente justamente. Y bueno, aquí se los paso al costo. Hay varios ingenieros mecatrónicos que posteriormente, varios de ellos, al menos 3 ubico, esta muchacha Verónica Trovamala y Juan Jesús Ávila, después de hacer el posgrado, después de hacer mecatrónica, hicieron el posgrado en transferencia tecnológica, que lo estudian en CIECAS, que está aquí en el casco de Santo Tomás, y ellos justamente estudian esto, modelos de transferencia tecnológica. Incluso Juan Jesús fue Premio Nacional de la Juventud, y que es asesor para la industria farmacéutica de lo que es en el Estado de México, ¿no? Porque a pesar de que a varios de ustedes no les gusta cómo es el Estado de México,
es un polo de innovación y tiene sus parques tecnológicos. Bueno, la mecatrónica, a diferencia de otras disciplinas de la ingeniería, y esto ténganlo muy en cuenta, la mecatrónica no nació en un centro de investigación japonés, que por ejemplo hagan de cuenta que hubiera un Cinvestav en Japón. Pues no, la mecatrónica no nació en un Cinvestav y no nació en un centro de investigación. La mecatrónica nació en la industria. Qué mejor, qué privilegio y qué virtud la de que una ingeniería como la que ustedes estudian haya nacido en la industria, porque es de la industria y le sirve a la industria. Y no puede perder esa esencia la mecatrónica, ¿no? Por eso les pido, si en un momento dado alguno de ustedes duda qué puede hacer egresando, haga sus prácticas profesionales, sométase, todos los que salgan, sométase a trabajar a nivel industrial. Y si después de estar un tiempo allá se dan cuenta que necesitan más estudios, regresen a hacer un posgrado. Es mucho más virtuoso un ingeniero con posgrado que haya trabajado en la industria, ¿no? Ya vayan observando las clases que tengan, y si tienen un problema y si observan una aplicación, pregúntale a tu profesor: oiga, ¿usted lo aplicó en la industria? ¿No? Y ahí se van a dar cuenta quién de sus maestros han trabajado en la industria. Pues la mecatrónica justamente nace en la industria. Es un vocablo, es un concepto que se le ocurre a un ingeniero en Yaskawa, Tetsuyo Mori, ¿no? Y lo cual, o sea, este hecho que la mecatrónica haya nacido en la industria confirma un hecho que les he platicado desde tiempos remotos. La ingeniería como actividad es inherente al ser humano, y ya que nace la mecatrónica y ya que se considera una ingeniería, esta empieza a ser enseñada en la universidad. Entonces primero nace la tecnología, y ya que existe como tal, es pormenorizada por la ciencia, o como quien dice, ya que existían los arqueros y sabían que la máxima longitud a la que pueden lanzar la flecha es disparándola con un ángulo de 45 grados, siglos después viene la ciencia e investiga el fenómeno del tiro parabólico y confirma lo que ya antes se hacía. Ese ejemplo, y el de que los fenicios navegaban en el Mediterráneo mucho antes que Arquímedes descubría el principio de flotación, o sea que ya había barcos antes de que existiera el principio de flotación, confirma algo que sucedió también con la mecatrónica. La ingeniería es anterior a las ciencias, y nunca lo olviden. Y nunca olviden que ya había ingenieros mucho antes que hubiera científicos. La idea de la transferencia tecnológica, tal como la entendemos en el mundo occidental, difiere en cuanto a su trayectoria, puesto, como les dije, que la mecatrónica sale de la industria para permear a centros de desarrollo tecnológico y posteriormente a centros de investigación científica. O sea que algo como la mecatrónica nunca hubiera podido nacer en Cinvestav. O igual y sí, a lo mejor una rama de la ciencia sí, pero una rama de la tecnología tenía que haber nacido en la industria, en el sector productivo. Casi al final llega a las escuelas y facultades de ingeniería, donde empieza a dictarse cátedra acerca de esta disciplina de la ingeniería moderna, y en la actualidad ya ha permeado a escuelas hasta de nivel medio superior. Ya existe el técnico en mecatrónica. Comercialización, o sea, ya sabemos la idea de lo que es transferencia tecnológica, es buscar que algo que se haya inventado en la universidad, o sea, un ingenio de un estudiante, pueda llegar hasta la mano de alguien que lo necesite. Hay algunos desarrollos tecnológicos que ustedes pudieran hacer para gente, por ejemplo, con discapacidad,
para gente que necesite uno. O sea, para una persona con cierta discapacidad puede ser que exista un invento que nada más sirva para esa persona, ¿no? O puede ser que inventen algo para ciegos, o para mudos, o para alguien de la tercera edad. Obviamente dentro de poco vamos a tener mucha gente de la tercera edad, ¿no? Porque cada vez nosotros nos vamos haciendo viejos y vamos a requerir cosas que nos sigan haciendo independientes para poder vivir, ¿no? Entonces igual y necesitamos cosas, bastones, exoesqueletos o cosas similares, ¿no? Y cualquiera de ustedes puede decir, yo puedo hacerlo, ¿no? Y lo hace, y en un momento dado podría hasta comercializarlo. Bueno, pero el reto de la actualidad supera el diseño de productos equilibrados entre coste, calidad y plazo, ¿no? Tiempo, costo y alcance. Las ideas están en el aire. Sin embargo, corresponde a cada uno de ellos bajar esas ideas y poder aterrizarlas para finalmente tener algo que se pueda hacer. Se ha confirmado, y lo tengo confirmado incluso porque me ha sucedido a mí, que de manera paralela, como ustedes están pensando en la solución de un problema, lo está pensando un peruano, un colombiano, un chino, o muchos chinos, un japonés o un europeo, ¿no? Entonces, al igual que las tecnologías dominantes en cuanto a computadoras es las IBM y compatibles, que posteriormente son, de hecho ya ni IBM hace computadoras personales, pero lo que es Lenovo, HP y todas las que se decantaron por Windows, y Mac, que no solamente hace el software sino el hardware, ¿no? Entonces son dos tecnologías predominantes y surgen casi de manera paralela. La idea justamente de la alterna y la directa pues casi surge de manera paralela en la mente de Edison y de Tesla, ¿no? Sergei Kovalev, no, es Sergei Korolev y Wernher von Braun son dos artífices o grandes ingenieros de la aeronáutica y de los viajes al espacio exterior. Sergei Korolev en la Unión Soviética y Wernher von Braun tienen en esencia casi las mismas ideas a cómo llevar hombres o seres vivos al espacio, y no están en comunicación los dos, lo que implica que lo que están pensando ustedes inventar al mismo tiempo lo está pensando en inventar a alguien más. Por eso es sumamente trascendente el tiempo, el costo y el alcance del proyecto. No hace mucho, hace como alrededor de 10 años, justamente un investigador en UPITA encuentra el enlace entre lo que es el desarrollo sustentable y la mecatrónica. Y en Sinaloa, otro investigador empieza a estudiar lo mismo, casi de manera paralela, ¿no? Empiezan a colocar sus investigaciones en congresos diferentes, pero documentado está justamente que mientras el doctor Piero Espino y este otro profesor en UPITA que encuentra el enlace entre el desarrollo sustentable y la mecatrónica, los publican casi de manera paralela, y ellos se vienen a conocer que les gusta hace 3 o 4 años, ¿no? El doctor Piero Espino incluso está en contacto con este otro profesor de UPITA y le dice: oye, he leído tus trabajos, ¿no? Y la verdad están interesantes, quiero colaborar contigo, ¿no? Y existe ahí eso de que pues una sana competencia. Entonces ya les mencioné el caso de Windows y Apple, el caso de Sergei Korolev en la Unión Soviética en la era de los viajes espaciales, y Wernher von Braun, alemán pero trabajando para los norteamericanos para colocar justamente hombres y satélites en el espacio. Edison y Nikola Tesla, y en el campo de la ciencia se da
también, con Leibniz en Alemania y Isaac Newton en Inglaterra, ¿no? Buscando justamente el asunto del cálculo integral y diferencial. O sea, observen bien que el tiempo y el costo y el alcance de sus proyectos sean o cumplan un compromiso para que estos puedan salir a tiempo. Porque la única ventaja competitiva que tiene alguien que tenga un invento y consigue el dinero para comercializarlo o se asocie con alguien para poderlo colocar en el mercado, la única ventaja competitiva que tiene son 6 meses o lo que dura trabajo terminal 1 o un semestre. ¿Por qué? Porque en cuanto vea tu invento a alguien y note que se está vendiendo bien y le haga ingeniería inversa y busque construirlo en un lugar donde tú no lo protegiste, él lo va a hacer y lo va a hacer con mejoras y lo va a empezar a comercializar y a vender en el mismo lugar o en el mismo país donde tú lo estás comercializando, pero como él lo protegió en otro lado, ¿no? La única ventaja competitiva que tienes son 6 meses. ¿Por qué? Porque ya que sacaste la versión alfa de tu invento, pues tú mismo tienes que buscar encontrarle mejoras y hacerlo mucho mejor para que tengas la versión 2.0 cuando él apenas está sacando su versión 1.0. Y por eso pueden ver aparatos o inventos para ejercitarse y hacer un cuerpo mejor, que es el Body Crunch Forever, o la segunda versión, o le aumentan pedales y etcétera. ¿Por qué? Porque saben que va a salir alguien sacando una versión del Body Crunch, ¿no? En los 60s, vean la tendencia tecnológica, el siglo XX, la meta era producir más y más. Vamos a hacer autos, sí, pero pues vamos a hacerlos más baratos para que lo pueda comprar cualquier obrero. En los 70 los mercados se llenaron y los industriales tuvieron que minimizar sus costos de producción para seguir compitiendo. ¿Qué implicaba eso? Ok, no, pues si la Volkswagen saca su sedán, pues Renault va a sacar su zapatito, ¿no? Que eran versiones de los 70s. Y la gente se peleaba, ¿no? A ver, ¿cuál es el auto más barato? Pues justamente eso, ¿no? La ventaja competitiva, ¿cuál era? Bueno, en ambos autos cabía la misma cantidad de personas y podías llevar la misma cantidad de equipaje. Pues la ventaja competitiva se la llevaba el que costaba menos, ¿no? En los 80 surgen estrategias de calidad para tratar de minimizar costos aún más y para ofertar mejores productos. Entonces ya nada más era el auto Volkswagen para el anciano, ya era el auto Volkswagen para el joven ejecutivo, para la mamá, ¿no? Ya es el auto deportivo para el chavorrucos, ¿no? Sino ya era justamente líneas específicas para cada persona, ¿no? También se implantó definitivamente la cultura de la innovación y de la velocidad para sacar el nuevo producto antes que alguien más al mercado. Primicia que otorgase el liderazgo, la vanguardia, ¿no? Y empezaron a surgir justamente las políticas de calidad, ¿no? El justo a tiempo, las leyes de calidad de Ishikawa, ¿no? La administración por objetivos, la satisfacción al cliente, calidad, costo, tiempo, el alcance y todo lo que les enseña en el famoso Master in Business Administration, las MBA. La maestría que toman los ejecutivos o los líderes de proyecto de la Volkswagen, de Ford, de Bosch, ¿no? Aquellos que dicen es que bueno, ya dejé de ser ingeniero junior, ahora quiero ser ingeniero senior, quiero ser líder del proyecto, quiero implementar, quiero mejorar esto en esta empresa que me contrató, en Procter & Gamble, en Honeywell, en Siemens, en ABB. Pues voy a cursar mi maestría de fin de semana, de sábado y domingo, el famoso Master in Business, que les enseña justamente eso, administración por objetivos, Ishikawa, manufactura esbelta y cosas que en un momento dado hacen que minimices tus costos para maximizar tu ganancia.
Comercialización. Aún con todo lo anterior, ya tampoco basta con posicionarte antes que cualquier otro, porque ya muchos fabricantes son de alta calidad, o al menos la mayoría. Ahora la forma de competir y permanecer es ofrecer productos variados, adaptados a las necesidades de cada cliente, en particular apostando por la flexibilidad y el servicio especializado. En teoría y en la práctica, esto es lo que va a traer consigo la industria 4.0, hacer lotes pequeños para una cantidad pequeña de clientes. Que yo quiero sacar, por ejemplo, alguien no se va a casar y dice: para mi boda quiero recuerdos únicos que nadie más haya fabricado y que únicamente se fabriquen y se hayan hecho para mi boda, porque quiero dar recuerdos que nadie más tenga. Pues tendrás que hacer tu propio diseño, y a lo mejor será impresión 3D, saldrá igual de caro o mucho más caro que hacerlo de otra forma, pero es un lote único, ¿no? Y nadie más cuando se case a lo mejor vuelve a tener algo igual. ¿Qué es lo que hace Nissan, Mitsubishi y particularmente Dell? Dell en su página dice: no vas a ver computadoras Dell en Office o en algún otro lugar así que lo veas exhibiéndose, sino aquí yo mismo te lo vendo, o sea, del fabricante al consumidor. ¿Y qué más? Bueno, si quieres que tu computadora tenga lector de discos, se lo ponemos. No quieres, bueno, a lo mejor te conviene tener otro disco duro en donde vas a poner el lector de discos. Entonces una computadora con 2 discos duros. No, mejor otro ventilador, porque voy a tener que requerir un procesador de muy alta velocidad o una workstation. Entonces Dell empieza a decirte: arma tu computadora como tú deseas. Nosotros justamente la instrumentamos, la armamos y te la vendemos. O sea, a pedir de boca, ¿no? Entonces, esa es la tendencia que va a marcar 4.0. Casi que, bueno, quiero un auto que sí, que a lo mejor va a costar más que los demás autos, pero quiero que tenga esta forma. Y te hacen un autoconcepto casi nada más para ti, ¿no? Y vas a ser el único, ¿no?, en todo tu vecindario que tenga un auto así, porque quieres ser justamente así, ¿no?, conocido como ser el único. Entonces la mayor parte de empresas están haciendo eso, ¿no? Entonces, tienes ahí a Mitsubishi, a Kia, que hace el camionetón para la señora que va a recoger a los niños y va al supermercado. Tienes el auto justamente, ¿no?, deportivo para el joven yuppie, ¿no?, que tiene un alto ingreso y que es recién graduado, ¿no? Entonces esa es la tendencia justamente actual. Entonces la comercialización, con todas las exigencias anteriores, tiene una larga brecha con requerimientos cada vez más severos para poder colocar un dispositivo, producto, artefacto o maquinaria en el mercado. Inclusive para poder posicionar maquinaria con un propósito específico, ya sea para automatizar o semi-automatizar procesos de aplicación local o regional, o en todo caso nacional, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no?, máquinas para fabricar cosas que quizás nada más se usan o se hacen en México, ¿no? La gente de Ecuador me decía: ¿a poco ustedes comen nopales? Pues sí, eso es lo más normal. No, nosotros eso lo ocupamos, sirve de cerca para que los animales no se pasen de un lado a otro, ¿no? Entonces, pues es que nosotros nos comemos y hacemos shampoo, hacemos tinte, hacemos medicamento para los diabéticos, hacemos un montón de cosas con los nopales, ¿no? Entonces hay una industria de nopales muy mexicana, a no ser que el chino, por ejemplo, se dé cuenta de las bondades del nopal y empiecen justamente a comer eso en vez de comer murciélagos. Entonces observas justamente hechos como eso, ¿no?, cosas específicas para naciones específicas. Autio y la Mannen en 1995 aseveran algo contundente. El 63.3% de los gerentes europeos de empresa declaran que la ventaja del tiempo es el mejor medio para proteger un aporte innovador que se inserte en el mercado. Lo que les decía, tienen algo innovador y que va a pegar en el mercado. Ok, sacaste la primera versión y tienes 6 meses como mucho para que llegue alguien y sea tu competencia.
Y no le puedes decir que no, ¿eh? Es más, te voy a decir algo. Qué sano que haya competencia, ¿no? Qué bueno que hubo competencia para el Viagra, para las lámparas, para las computadoras, porque si no lo hay, nos las venden al precio que quisiera el que las inventó. Qué bueno que hay muchas marcas de ropa, qué bueno que hay muchas marcas de celular, qué bueno que hay muchas marcas, y qué bueno que ustedes, si llegan a tener un invento y lo llegan a transferir de manera tecnológica, festéjenlo ese día y váyanse una semana de vacaciones a Huatulco y gócenlo. Y ya que termine esa semana, ponte a trabajar para que sepas en qué puedes mejorar tu trabajo. ¿Por qué? Porque cuando saques tú la versión 2.0 corregida y aumentada de tu propio invento, el chino apenas sacó la versión que copió lo tuyo. Y ya le sacaste no solamente 6 meses, sino a lo mejor hasta un año, o 2, o 3, o 4, o 5. Algo, por ejemplo, en lo que fueron vanguardia de los gringos, la bomba atómica. Y vean la película de Hiroshima. Uno de los científicos que trabajaron en ella le dijo al secretario de Estado en ese entonces norteamericano: si detonamos la bomba, vamos a descubrir el único secreto que podía guardarse, y el único secreto es que se puede hacer. Ok, la detonaron. ¿Y qué le dijo? El secretario de Estado estaba confiado porque otro científico le había dicho: no, los soviéticos en 20 años van a tener su bomba atómica. Y el otro científico, siendo europeo y conociendo a los europeos, le dijo: no, te equivocaste. En 5 años ellos, si la detonamos nosotros en 5 años, ellos tendrán la suya. ¿Y qué creen? Ni siquiera fueron necesarios 5 años. En 4 años los soviéticos tuvieron su bomba atómica. En 1949 detonan su bomba atómica los soviéticos. Los gringos ya tenían obviamente versiones mejoradas de la bomba atómica para entonces, pero los soviéticos, en cuanto la tuvieron, los emparejaron en la carrera nuclear, ¿no? Entonces no tienes mucho tiempo si quieres hacer justamente algo así. Respecto a esto, es bastante lógico argumentar alrededor del asunto, ya que es necesario poner en la balanza si merece la pena trabajar para obtener solo una patente, o mejor aún, trabajar para posicionar un producto o artefacto en el mercado y buscando que este sea un éxito comercial, y con ello la patente será algo altamente útil en todo caso. ¿Qué significa esto? Si vale la pena proteger un invento, ¿no? Siempre y cuando alguien vaya a pagar por los derechos de patente, alguien más, ¿no? Pues porque les van a decir, y seguramente en clase les van a decir, en otras clases: tienes una idea, patente; tienes otra idea, patente; lo tienes. ¿Y merece la pena patentar todo si cuesta alrededor de 5 o 6 mil pesos cada patente? ¿Por qué se los digo? Vamos a ver a continuación. Una gran proporción de las patentes nunca son comercializadas porque tienen una vida de anaquel específica. Y vean, por ejemplo, el Centro de Distribución de Patentes PADIC de Japón estima que el 65% de más del millón de patentes japonesas están dormidas o son redundantes sin producir valor para sus dueños, de acuerdo a Vega González. Este es un investigador de la UNAM. ¿Qué significa eso? Que con el 35% de todas las patentes, Japón se hizo rico. Les van a decir, los van a intentar convencer: patenta tu invento, patenta tu invento, patenta. Solo vale la pena patentar lo que podría ser comercializable. Bueno, hasta Michael Jackson tenía su patente, que patentó ese invento del baile este con el que se inclinaba casi hasta, que no eran más que tornillos que se encajaban en los pies
y que él, gracias a que estaban delgados y fuertes, sus bailarines, podía inclinarse sin doblarse, ¿no? Entonces, ¿eso fue un invento patentado? Sí. ¿Pero se comercializó? Pues no. Incluso tú puedes agarrar y colocar tornillos en tu casa y ponerle un hueco a tus tacones y hacerlo para una fiesta que hagas, y nadie te va a cobrar porque hayas explotado la patente de Jackson, ¿no? Digo, porque igual se los van a decir, les van a decir, patenta todo, patentar, y hasta suspicazmente, ¿no? Como es el mexicano, pues se inventó un albur, ¿no? Patentar. Perdón, no debía haber dicho eso. Pero bueno, solo merece la pena patentar lo que es comercializado. Claro que si es una prestación del Politécnico o de una empresa en la que tú estás trabajando, pues claro que voy a inventar todo lo que se me ocurra y ellos lo van a patentar, a saber si es comercializable o no, pero pues yo me voy a ganar mi medalla, ¿no? Voy a ser el inventor con más patentes, aunque ninguna se comercialice, ¿no? De esta forma podemos, de acuerdo a lo anterior, observar detalladamente la siguiente pregunta: ¿qué es lo más conveniente para quien tiene una buena idea? ¿O qué hacer si una buena idea podría ser comercializable en estos tiempos? O sea, son dos preguntas que parecen lo mismo, ¿no? Surgida esta inquietud, por supuesto, desde la facultad o escuela de ingeniería, ¿no? Entonces acá tenemos la innovación exitosa, los recursos disponibles y una serie de necesidades que hay que cubrir. Antes de morir, nos dio esta respuesta el doctor René Drucker. El doctor es investigador y él sabía de sus limitaciones, ¿no? Y eso es poco común en un científico. Él sabía de sus limitaciones. En 2013, en el primer encuentro para innovadores en el Politécnico Nacional, el doctor René Drucker nos dijo, en cuanto a que la secretaría a su cargo, porque fue el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Ciudad de México, nos dice que su secretaría en ese entonces únicamente iba a apoyar los proyectos que resuelvan una problemática tangible, actual, y que aporte soluciones a problemas reales de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque así como que querían hacer de su secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación, querían que se convirtiera en una especie como de CONACYT, que apoyara con becas a investigadores para que se fueran a hacer turismo académico y presentar un congreso, un artículo. Y él les dijo: no, esta Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación está para resolver problemas de la gente. ¿Cómo qué problemas? Decían. Bueno, miren, tenemos que los Oxxos están avanzando en cuanto a la cantidad de sucursales que hay en la ciudad. Y es que el Oxxo es una filial, es una franquicia de unos dueños que, obvio, ¿no? Ellos dan la tecnología y alguien más trabaja y casi trabaja para ellos. Y él nos decía: necesitamos tecnología para que la tienda de la esquina pueda competir con el Oxxo y con el 7-Eleven. ¿Y qué tipo de tecnología? Ay, pues mira, que tengan una caja y que puedan dar servicios donde se pague la luz, se reciban depósitos, se hagan recargas telefónicas, como se hace en el Oxxo. Entonces necesitamos software y hardware para que la tienda de la esquina pueda competir con el Oxxo. Esos son los problemas que quiero resolver. No quiero dar becas para investigadores. Si vemos a nivel global, podemos observar que Japón y China no se hicieron competitivos a nivel mundial únicamente por hacer prototipos o trabajos terminales, y que a su vez fueran motivos de patentes. Pues esa gente no buscó llenarse de patentes, buscó llevar las patentes y los inventos a las manos de quienes podrían comprarlos.
Se hicieron naciones tecnológicamente avanzadas y ricas porque pensaron, planearon y ejecutaron todo el proceso que se verá en la figura siguiente. Para todas sus creaciones tecnológicas e innovaciones que hoy día están vendiendo. ¿Qué hicieron? Identificaron necesidades. Planificaron cómo crear el concepto que solucionara esa necesidad. O como dice el profesor Trovamala, los mecatrónicos van a resolver problemas de la gente, problemas que no son mecatrónicos, pero que la solución sí podría, y voy a enfatizar la palabra, podría ser mecatrónica o no. Se establecen especificaciones, se hace el producto o prototipo. Normalmente un trabajo terminal llega hasta acá, hacer tecnología precompetitiva, ¿no? Ya que lo observa alguien, un industrial, o tú se lo llevas al industrial y le dices, ¿tú crees que esto podría venderse? ¿Tú crees que esto podría hacerse en serie? ¿Tú crees que esto podría? Sí, se podría. Entonces ahí ya necesitan ayuda del ingeniero industrial, pues para que todo lo que hiciste como prototipo pueda ser desarrollado para ser fabricado en serie. Y eso ya es otro trabajo terminal. ¿Cómo vas a poder lograr transferir tu conocimiento tecnológico, tu prototipo a la industria? Luego se hace otro prototipo, desarrollo del producto para su explotación. Hiciste un prototipo que es funcional, pero que tiene cables salidos, tiene hecho en protoboard. No, pero sí funciona, sí, ok, está bien, pero eso no se puede vender así. Todas estas placas tienen que miniaturizarse, ese micro tiene que hacerse un chip más chico, etcétera, y ya logras tener una tecnología tal vez competitiva. Se hacen 2 o 3 y se le da a gente, al usuario, para que la pruebe, y tal vez se fabrique un lote piloto para saber cómo podría hacerse más barato en serie y muchas piezas. Y por fin, después de todo eso, se difunde o se vende o se pone en marcha lo que hayas inventado. Concluyendo, en ese trabajo se esbozaron una serie de conceptos como transferencia tecnológica, vinculación, desarrollo tecnológico, patente, comercialización, a partir de una serie de explicaciones referentes a las funciones de la universidad en estos tiempos. Se ha aportado también varios referentes enfocados hacia la comercialización, la propiedad intelectual y la sinergia que todo ello debe generar. Bueno, les agradezco el motivo de grabar justamente esto y dárselos a conocer. Es por el hecho justamente que si ya tienen, porque lo leí, inventos e ideas en mente, escríbanlas, y conforme va avanzando la carrera podrán darse cuenta cómo pueden ir resolviendo ese problema. A lo mejor tenían pensado en energía eléctrica, química, neumática, hidráulica, y resulta que a lo mejor lo que necesitan es otra cosa. A lo mejor estaban pensando en un tipo de control Fusilogic y a lo mejor se resuelve con un Bill PID. A lo mejor estaban pensando en un control multivariable y lo que necesita su invento es un control robusto, óptimo, subóptimo, adaptable, o lo que gusten y manden. Y a lo mejor lo que ustedes estaban pensando en que todo iba a ser resuelto con impresión 3D, pues resulta que no, que a lo mejor va a ser vaciado, soplado, esmerilado, lo que sea, ¿no? Les agradezco. Sikaru, Tazokamani, Tishabi, obrigado, arigato, merci, gracias.